A continuación viene el tema, el rol de la geofísica subacuática en la planificación de proyectos de ingeniería, a cargo del ingeniero Juan Molina. El ingeniero Juan Molina, formado en la Universidad Simón Bolívar, posee más de 9 años de experiencia liderando estudios geofísicos en contextos fluviales, lacustres, costeros y marinos. Ha sido responsable de la adquisición y análisis de datos críticos para la toma de decisiones estratégicas en proyectos de infraestructura, energía, transporte y medio ambiente. Su especialización en tecnologías como Bottom Profiler, Site Scan Sonar y magnetometría le ha permitido caracterizar subsuelos complejos, mapear riesgos ocultos y optimizar intervenciones en escenarios donde la incertidumbre geotécnica y ambiental es alta. Ha trabajado más de 25 proyectos emblemáticos en el Perú, liderando campañas para empresas como Petrotal, Fondepes, ENAPU, Petroperú y Ocitran, así como en iniciativas de planificación portuaria, control de erosión y diseño de dragado y seguridad de ductos submarinos. Lo dejo con el ingeniero Juan Molina. Listo, ahora sí, se escucha. Bueno, equipo, bienvenidos a bordo. Lo primero que quiero hacer antes de iniciar la presentación es una pequeña encuesta. Lo que ven en esta imagen es el puerto Corpus Christi en Texas, Estados Unidos. Es un puerto que, como pueden ver, tiene una infraestructura bastante estética, tiene además una serie de mantenimientos que se realizan continuamente, tiene estudios batimétricos. Por ahí seguramente ustedes deben estar familiarizados con los términos dragado, con los términos batimetría, sonar, porque en algún momento quizás han interactuado con nosotros o con alguno de nuestros clientes o con alguno de nuestros competidores también. Entonces, lo primero que quisiera hacer es una pequeña encuesta. ¿Ustedes consideran que este puerto, que está acá, bien moderno, es un puerto seguro o inseguro? Levanten la mano los que consideran que es un puerto seguro, por favor. Ahí hay uno que dice que es seguro, seguro, seguro. Los que consideran que es inseguro. Ya, votos nulos. Atención. Bueno, la mayoría está, por lo que veo, ve que es un puerto seguro, algunos por ahí rivalizando con el inseguro. Pero básicamente este puerto fue el escenario de una de las mayores catástrofes que ha habido a nivel de la ingeniería portuaria. Un buque que se encontraba dragando ese puerto chocó con una tubería de gas, generando una explosión que hizo básicamente entre fuego y humo desaparecer este buque. Y estamos hablando de un buque que aproximadamente puede tener 150 pies de eslora, o sea, como 5 veces este salón, ¿ya? Para que tengan una idea de las dimensiones. Obviamente esto generó unas pérdidas humanas lamentables, generó heridos, hubo barcazas auxiliares que también salieron afectadas. Y obviamente, bueno, todo esto genera multas, demandas y pérdidas económicas bastante altas. Ahora, la gran pregunta es, ¿se pudo haber evitado? A ver, ¿algunos de ustedes qué creen que pudo haber pasado acá? ¿Cuál fue el error? ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? ¿Alguien que, como voluntario, se... A ver. Alguien pensó que era ingeniería básica y no sé. Ok, esa es la típica. A ver, si alguien se pregunta, ¿tenían batimetría? Sí, tenían batimetría. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos tenían estudios que solo llegaban hasta el fondo del mar. Y la tubería estaba aproximadamente enterrada un metro y medio. Esta era una tubería de gas y ellos no habían detectado que estaba esa tubería, a pesar de que era una tubería de 16 pulgadas de diámetro. O sea, algo totalmente detectable por una ecosonda o por un side-scan sonar. Pero, en este caso, como estaba enterrada, no se pudo detectar. Y ocurrió la catástrofe. Ahora, respondiendo a la pregunta, sí se pudo haber evitado. Aquí es donde yo les presento el estudio de Bottom Profiler. Este es un estudio donde el sensor es un sonar, ¿ok? Y transmite ondas de sonido
que en realidad son dentro del espectro completo, son de alta frecuencia, pero dentro del ámbito de la hidrografía se consideraría que es una frecuencia baja. Entonces, este estudio nos permite enviar ondas de sonido que penetran en el subsuelo y van mapeando todos los contrastes que existen. En este caso, yo puedo mapear tuberías por el contraste que tiene la densidad de la tubería con el sedimento circundante, puedo mapear cables, puedo mapear también con ayuda de la geotecnia, puedo encontrar caracterización de suelos, diferenciar arcilla de arena, arena de grano grueso, roca, y este es básicamente el estudio en el que hubiese permitido haber evitado esa catástrofe, haciendo simplemente una campaña con SubBottom, detectando la profundidad de esa tubería y pudiendo mapearla para no colisionar con ella. Ahora, todavía esto genera un poco de confusión, que si esto no es una batimetría, y básicamente acá la diferencia estriba, entre otras cosas, que la geofísica es un estudio de 4 componentes. Ya sabemos que la batimetría nos genera componentes X, Y para posicionarlo, nos genera el Z, que es la profundidad, pero la geofísica tiene un R. ¿Qué significa este R? Este R significa la reflectividad. Significa que yo no solamente voy a revisar lo que hay en Z, sino también con qué intensidad viene esa onda que estoy recuperando. Porque sí, también la batimetría es un sonar. Entonces básicamente acá tenemos, por ejemplo, nuestro equipo, que es el OTS 3400, y él envía pulsos, este es un SubBottom Shear, que envía pulsos combinados de frecuencia y nos permite obtener la historia que nos cuenta el subsuelo. Acá podemos caracterizar si necesitamos una roca para cimentación, si necesitamos detectar cuánto mide nuestra capa somera o lecho móvil, podemos determinarlo con un SubBottom Profiler. Al mismo tiempo que podemos encontrar lo que está mucho más enterrado en el fondo, por ejemplo un canal principal, un paleocanal de río, basándonos en modelos estratigráficos y sedimentológicos que ya conocemos. Entonces, si nuestra sección se parece, por ejemplo en este caso, a alguna de estos patrones, entonces ya nosotros podemos identificar qué tipo de formación hay ahí y por tanto qué tipo también de sedimento se puede estar depositando. Pero la diferencia fundamental, como ya les asomaba anteriormente, es que la frecuencia de la batimetría es mucho mayor y la frecuencia del SubBottom es menor. Esto, bueno, la gente se pregunta, ¿qué tendrá que ver la frecuencia? O sea, todavía la frecuencia es un concepto un poco abstracto, ¿no? Entonces acá es donde yo quiero poderles hacer una pequeña demostración para que lo vean, digamos, lo puedan palpar un poco cuál es la diferencia entre estas frecuencias, y ahí me va a ayudar mi compañero coordinador logístico, Jesús Mora. Pero necesito un voluntario del público y la gente joven, la nueva generación. Fíjate, lo que vamos a hacer es una dinámica bien sencilla, como para que puedan palpar la diferencia entre las frecuencias. Estos son 6 vasos que están distribuidos en la caminería, y lo que hay que hacer básicamente es simplemente recoger un vaso, colocarlo, guardarlo, acá recoge en uno, en otro, recoge en uno y en otro. Tiene que ser siempre. Y lo vas a tratar de hacer en el menor tiempo que puedas. O sea, no te tienes que desmadrar ahí, sino que lo haces en el menor tiempo que puedas. Él va a medir el tiempo. Yo te digo cuando va. 3, 2, 1, va. Pero tienes que tener en la mano. Ajá, lo recoge, lo recoge. Otra vez. Ya, esa fue la práctica, Lo repente y te lo quedas tú. Ok. 3, 2, 1, va. Ya. Eso. Bien. Perfecto. 9:30. ¿Cuánto tiempo? 9:30 segundos. Excelente tiempo. Es un atleta. 9:30. Y la segunda parte de la dinámica, me permite los vasos nuevamente. Ya no falta, ya se va a acabar tu sufrimiento. Es que ahora vamos a repartir un poco más de vasos. Perfecto, sí, hasta luego. Ahora, un tiempo
pero fíjate, pero probablemente no llegue hasta el final. ¿Por qué? Porque él tiene, tú me vas a decir, tiene 9 segundos el que hizo el recorrido. 9:30, ¿no? Ajá. Vas a recoger los mismos vasos, pero solamente pues, tienes el tiempo que hiciste antes. Son 9 segundos. Me dice cuando empieza a correr. 3, 2, 1 va. Ya. Ajá. Me dice cuando llegue el 9. Ya. Mira el cronómetro. Listo. Ya, párale. A ver. Vamos a contar los vasos. Gracias, Alonso. Sí. Ok. Si nosotros contamos el buen trabajo de Alonso, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ves? Claramente es un número mayor que el primero, pero al ser en el mismo tiempo, él pudo recoger más vasos, pero no lo pudo terminar de recoger. ¿Okay? Quedó más o menos como hasta la mitad de la distancia, la verdad, Jesús, algo así. Como hasta la mitad. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con esto? Imaginemos ahora que este vaso ya no se llama vaso, sino que se llama detalle. ¿Okay? Entonces acá tenemos, en este caso, 10 detalles. ¿Okay? La primera, que vendría siendo una onda de baja frecuencia, obtuvo menos detalles. ¿Ya? Ese fue el primer recorrido de Alonso. Menos detalles, 6 nada más. Pero alcanzó toda la distancia de la caminaría en 9 segundos. Ahora la segunda, que sería una onda de alta frecuencia, logró alcanzar 10, pero nada más llegó hasta la mitad de la distancia. Esa mitad de la distancia y esa cantidad de detalle es lo que conocemos nosotros como resolución. Tenemos un mayor detalle. Pero ¿qué pasa? Llegamos a una menor distancia. ¿Okay? Entonces, las ondas de alta frecuencia nos dan un perfecto detalle del fondo. Podría identificar sin duda alguna una tubería de 16 pulgadas y objetos mucho menores, pero solamente llegan hasta el fondo, porque la frecuencia se disipa en el tiempo. Ahora, ¿con cuál dinámica te cansaste más? ¿Con la primera o con la segunda? Con la segunda, claramente. Entonces, ¿qué pasa? Gastan más energía en menos tiempo. En la mitad del recorrido gastó toda la energía, ¿ya? Mientras que en el otro llegó hasta el final. Esa es otra condición importante. Entonces, un poco para que puedan observar en qué diferencia o qué nos importa a nosotros con la frecuencia. Mientras que la frecuencia del subvoto es una frecuencia más baja, nos permite penetrar las capas del suelo. Ahora, ¿qué pasa si el riesgo no es tubería, ¿no? Acá tenemos otro caso de la importancia de tener este tipo de datos. Este fue un caso que inclusive llegó hasta términos de hacerle burla. ¿Ok? Esto también es en Estados Unidos, el río Delaware. Acá, ¿qué es lo que sucedió? Ellos dijeron, básicamente, tengo batimetría del río, tengo controlado los niveles, tengo controlado el caudal, y solamente tenían que dragar 2 metros, 2 metritos. Veían que todo arriba era arena de grano fino, arcilla, y dijeron, no, voy a dragar 2 metros nada más, no necesito más estudios, ¿no? Porque cualquiera dice, en 2 metros no va a cambiar nada. Bueno, resulta ser que en 2 metros, estos señores, cuando estaban dragando, encontraron arenisca y caliza recristalizada. O sea, encontraron un bloque, o sea, imagínense un bloque, no es que encontraron bolonería y roca y arena de grano grueso, no, arcilla, caliza recristalizada. Estos señores, para poder dragar ahí, y luego vamos a ir más en detalle con el dragado, con ese dragado, tuvieron que traer explosivos para poder reventar, hacer voladura de esa roca. ¿Okay? Y esto lo encontraron, ni siquiera tuvieron que dragar los 2 metros, a los 50 centímetros, 1 metro, y ya encontraron eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que las condiciones claramente que nosotros observamos en superficie no es lo que está pasando en el fondo. Ya lo vamos a ver más en detalle. Pero esta tragedia, afortunadamente no tuvo ningún tipo de impacto humano, ¿no? Pero el proyecto se tenía para 90 millones, estuvo estructurado para 90 millones y terminó costando 480 millones. En las noticias lo ponen como que 30 años después y 16 millones de metros cúbicos se logró por fin dragar. Eso fue algo, es parecido a un concepto como el que se quiere hacer de la hidrovía. Básicamente querían hacer un canal navegable para buques de mayor calado y terminó pasando esto por la falta de estudios físicos y por la subestimación de los cambios que puede tener el subsuelo. ¿Se pudo haber evitado? ¿Quién dice que sí se pudo haber evitado? Ajá, ya. Ok, está más o menos despegado.
Sí se puede haber evitado con estudios de subvoto profile y con geotecnia, que ya vamos a ver más adelante también con el amigo Ricardo. Tenemos también otro tipo de casos, porque no todo es dragado. También tenemos acá en el río Padma, esto es en Bangladesh. Este es un río meándrico, muy parecido a lo que son los ríos amazónicos de nosotros. Que por cierto, si ustedes quieren encontrar algún proyecto de éxito para aplicar acá en Perú, las ideas más cercanas son las que están en Asia. ¿Okay? Todas las ideas de Asia son los ríos más parecidos a lo que es nuestra Amazonía. ¿Okay? Entonces acá, ¿qué fue lo que pasó en Padma? Acá hicieron geotecnia, perforaron pozos, pero el tramo de puente era bastante largo, eran aproximadamente 7 kilómetros de puente. Entonces ellos hicieron geotecnia, veían que todo era tranquilo acá, y en una geotecnia lograron encontrar un suelo resistente a una cierta profundidad. Y bueno, básicamente, ¿no? Todo es lo mismo hasta el otro lado, porque la tierra no cambia, el subfondo no cambia. Ya encontré la roca competente, ¿no? Ya, eso es horizontal hasta allá. Entonces, ¿qué pasó? Que bueno, encontraron a una profundidad, en unos cuantos pilotes, en un buen tramo, encontraron que esa roca que ellos creían competente en una cierta área no era esa roca competente, sino que la roca competente estaba muchos metros más abajo, y terminaron encontrándose con unas arcillas. ¿Okay? Estas arcillas hicieron obviamente que los pilotes perdieran verticalidad, que se pandearan, y tuvieron que perforar como 50 metros más hasta encontrar esa roca competente. Básicamente fue un proyecto, por la subestimación, que debió haber sido entregado en el 2018 y terminó en 2022, o sea, 3 años más. Saquen ustedes sus cuentas, y después también vamos a hablar de los costos de stand-by, costos de traer maquinaria que no había tomado en cuenta, costos de traer más tuberías, costos de traer más otro tipo de maquinaria, ¿no? Básicamente, que bueno, por acá dice que se estima en que el sobrecosto fue $1.000 millones. ¿Okay? ¿Se puede haber evitado? Sí. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en este río? Que puede ser, ¿ok?, que hayan hecho la perforación cerca de la costa y encontraron acá esta rojita. Es tu roca competente, la encontraron acá perfectamente, una profundidad de 30 metros, ¿no? Una profundidad normal. Pero ¿qué sucede? Cuando avanzamos por el canal del río, nos encontramos que las condiciones cambian. ¿Ok? Esto es bien importante tener en cuenta, más o menos como una regla de dedo. Diferencias en el subsuelo de metros, podemos estar hablando de miles de años. Diferencias en el subsuelo de decenas de metros, podemos estar hablando de cientos de miles de años. Diferencias en el subsuelo de 100 metros o más, podemos estar hablando hasta de millones de años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay actividad tectónica, el río posiblemente puede haber tenido una mayor pendiente en ese tiempo, un mayor caudal, y me trasladó rocas más fuertes, rocas de mayor tamaño, mientras que luego el río se fue haciendo más manso y fue depositando esto ya casi en horizontal. Pero esto acá denota que hubo una actividad erosiva, una actividad muy diferente a la que hay en la actualidad. Entonces muchas veces nosotros podemos llegar a un poblado y decir, no, el río inundó hasta acá. Por allá tenemos varios que estamos en Campo Torín. El río inundó hasta acá porque vemos las casas, las paredes, ya llegó hasta ahí el nivel del río. Pero ¿a quién le podemos preguntar? Mira, hace 1000 años ¿por dónde iba el río? A nadie. Al único que le podemos hacer la pregunta es a la geofísica y a los estudios de subsuelo. Entonces eso básicamente es el meollo del asunto, poder revivir la historia que hay en el subsuelo, la historia de esos miles y hasta millones de años que ocurrieron en condiciones distintas, condiciones que ya ustedes saben que pueden haber variado desde 1 metro hasta más, como en el caso del río Padma. Una frase con la que quiero cerrar esta idea es una frase que próximamente vamos a estar sacando un libro, Secreto de la Geofísica Marina, Fluvial y Lacustre, y esta va a ser una frase del libro que dice: bajo tus pies, en solo unos metros, descansan miles de años de historia geológica. Ahora, ¿qué pasa en Perú? Me trajiste puros ejemplos del extranjero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en Perú? En Perú pasa lo que pasa en muchos sitios de Latinoamérica. En estos países, Bangladesh, Holanda, hasta en España, estos casos están mucho más documentados, porque está más metida la academia, está más metida la prensa en estos casos. Nosotros acá en Perú, lamentablemente, todavía no tenemos muy buena documentación de los casos de desastres que puedan ocurrir, de los accidentes, sino que bueno,
tenemos que recurrir un poco a lo que nos dice el compañero, lo que pasó el otro, la experiencia vívida, ¿no? Compartir esos criterios entre nosotros, y por eso es que es bueno este tipo de espacios, para poder hablar de lo que pasó en un proyecto, lo que pasó en el otro, cómo lo pudimos resolver y hacer estas mesas de intercambio. Ojalá en un futuro tengamos una mejor información, mejor documentación de estos procesos. Pero nosotros sí tenemos casos de éxito en Perú, porque nos hemos recorrido a lo largo y ancho de todo el Perú haciendo geofísica y hidrografía, entre otros estudios que ya mencionamos anteriormente. Y tenemos acá uno en el río Urubamba, justamente. En el río Urubamba logramos hacer geofísica acá, porque ellos querían hacer un puerto, y logramos encontrar la rocadura. Ellos esperaban que la rocadura estuviese mucho más profunda. Y fíjense que estuvo acá, esto también fue combinado con geotecnia, y lo que podemos haber evitado es que se hubiese un mayor sobrecosto, y también habían zonas donde la rocadura se perdía en el horizonte. Entonces podemos tratar de evitar esas zonas para encontrar nuestra zona de roca competente y que no nos pase como el río Patma, ¿vale? Donde tuvimos fallas por no haber encontrado una roca competente. Entonces básicamente aquí nos estaríamos ahorrando con esto, nos estaríamos ahorrando varios años que pudo haber pasado si encontraran una roca competente a una mayor profundidad. Por ejemplo, tenemos el caso del puerto del Callao, donde en los registros se veía una pérdida de continuidad, ¿sí? Acá se iba a realizar un dragado, en el Callao se realizan dragados continuamente, pero se quería básicamente profundizar más el canal principal. Y encontramos esta falta de continuidad. Cuando nosotros metimos buzos acá, se veían estas imágenes y justamente se trataba de una cadena. Ya luego van a ver qué es lo que pasa si yo tengo una draga de succión y me encuentro una cadena. ¿Cuántos días de retraso representa? ¿Qué puede representar eso en costo, ¿no? Bueno, la reflotamos y pudimos evitar ese sobrecosto. Acá tenemos también un caso en San Andrés. Se querían hacer también dragados, maniobras portuarias, y ellos tuvieron la sana idea de contratar estudios geofísicos. Pudimos encontrar una tubería que estaba enterrada. Esto está enterrado a menos de 1 metro, pero igual la batimetría no lo detecta. Entonces, esta tubería, que es de gas, pudo haber ocasionado un accidente como el de Delaware. ¿Okay? Perdón, como el de Corpus Christi. Me confundo con la localidad. Pero esto es la idea. Nosotros tener esta tecnología, darle la información y que se puedan tomar las decisiones oportunas. Acá tenemos también un caso del río Ucayali, donde combinamos geotecnia nuevamente con geofísica, y en una zona donde se quería hacer piloteo para hacer espigones, obras de abrigo. Básicamente nosotros encontramos a una profundidad muy temprana unas arcillas, y era una profundidad a la que se quería llegar, a la que se pretendía llegar con el pilotaje. ¿Y qué pasa con estas arcillas? Estas arcillas, a pesar de que se ven en el registro sísmico un buen contraste, esa es la importancia también de combinarlo con la geotecnia. Este contraste viene dado porque son unas arcillas sobrepresurizadas, están saturadas de agua. ¿Sí? Entonces estas arcillas, cuando hacen por ejemplo registros de CPT, pueden darte un falso rechazo, un rechazo, pero resulta ser que es porque es la sobrepresurización que tienen por estar saturadas de agua. ¿Vale? Entonces aquí es importante combinar el estudio directo que me da la geotecnia con esta propiedad sísmica que me da la geofísica, y poder densificar, poder propagar esto. Entonces ya yo no solamente tengo acá, sino que ahora yo sea, bueno, la arcilla ahora la tengo más abajo, ya no me resulta tan molestosa la arcilla porque todo esto era arena, ¿sí? Entonces puedo proyectar, puedo tomar mejores decisiones. Tenemos acá un caso en Paita que mencionamos al inicio de la presentación. Nosotros acá tomamos muestras de fondo y logramos ver que, por ejemplo, esta zona que está acá, ¿okay?, que prácticamente sobresale o aflora, son rocas, ¿okay? Es una arcilla litificada, y esta zona de acá que se ve un espesor mayor, que es el azulito, era fango. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, fíjense, si no hubiésemos tenido esta información, prácticamente como todo está cubierto de fango, porque a pesar de que aquí tiende a aflorar, esta tiene una capa muy pequeña de fango, que es la que se está depositando actualmente, posiblemente el dragador hubiese pensado que todo lo que está ahí es fango. Pero eso hace que nosotros hicimos tomas de muestras profundas, determinamos que era una arcilla litificada, y vimos, ya ok, vas a dragar 1 metro. Entonces dentro de ese metro determinamos la zona, que por eso es que está en rojo, donde dentro de ese metro que se iba a dragar
y vas a encontrar roca. Básicamente entonces es una zona de alto riesgo para el dragador, o una zona que debe tomar muy en cuenta, porque ya vamos a ver más adelante también que las metodologías de dragado pueden cambiar de acuerdo al sedimento que yo quiero extraer. Entonces eso es lo que le vengo a traer a ustedes acá. Y con estas herramientas, con estos estudios, podemos tomar las decisiones correctas y podemos evitarnos retrasos, gastos de economía y también posibles tragedias humanas. Eso es todo. Bueno, estas tecnologías que averiguan o nos dan información del subsuelo también se complementan con otras tecnologías. En este caso, una tecnología auxiliar que ojalá podamos luego hacer un evento hablando de esta tecnología particularmente, pero en este caso funcionaría como apoyo al subbottom. Que son tecnologías que resulta ser que es llamado el side-scan sonar, mal traducido como sonar de barrido lateral. Yo lo traduciría más como sonar de inspección lateral, porque realmente lo que hace es una inspección. Y también trayendo la intensidad, pero esta vez de los sedimentos que están en el fondo, esta no penetra, es de muy alta frecuencia, me puede permitir caracterizar el suelo. Fíjense que acá se ve esto rocoso. Esto puede ser entonces rocas que afloran, esto podría ser arena, por acá podría tener arcilla. Entonces yo puedo planificar mejor mi levantamiento y saber qué tipo de subbottom o inclusive qué tipo de frecuencia tengo que utilizar para hacer un mejor levantamiento. Con esto también se pueden detectar objetos hundidos, como en este caso un buque que está hundido. Y tenemos también otra tecnología muy importante, que es la de la magnetometría, que ve constantemente el campo global y va detectando las fluctuaciones que se generan por objetos metálicos en el fondo, o inclusive parcialmente pueden estar enterrados a cierta profundidad. No a mucha profundidad, porque bueno, el campo magnético decae con el cubo de la distancia, o sea, es mucho más su decaimiento que el de cualquier onda. Entonces, pero lo que me indica acá son anomalías, generan unos dipolos magnéticos que básicamente nos está indicando objetos metálicos que están en el fondo, que pueden ser también buques, anclas, cadenas, tuberías, entre otros. Entonces esto me complementa la respuesta del subbottom, que puedo tener una respuesta de parábola, y esa parábola capaz puede ser también un cambio de fase, es una roca que está embebida, pero ya yo paso el magnetometría y digo, no, ese es un dipolo magnético, entonces puede ser una tubería. Vamos a tener cuidado con esa tubería. Quiero cerrar con esta frase, que es muy conocida por nosotros en la Escuela de Geofísica. Es una frase realmente del Principito, del libro El Principito, que dice: lo esencial es invisible ante los ojos. Me parece que es una frase que engloba correctamente la idea de lo que estamos exponiendo y de que muchas veces lo que vemos no es lo que realmente es esencial para nuestro proyecto, pero la complementamos con pero no al sonar. Es invisible a los ojos, pero no al sonar. Podemos usar tecnologías para que lo invisible sea visible y tomar las decisiones correctas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Tenemos algunos puntos clave de la exposición del ingeniero Juan Molina, como son: 1. Importancia de la caracterización geofísica del subsuelo. La presentación demostró cómo la falta de estudios geofísicos de alta resolución, como los realizados con un subbottom profiler, puede llevar a accidentes catastróficos como lo ocurrido en el puerto de Corpus Christi. Segundo punto, beneficios del subbottom profiler en la prevención de riesgos. Se resaltó cómo el uso de esta tecnología permite identificar con precisión la tecnología del subsuelo, evitando fallos estructurales y optimizando la planificación de proyectos de ingeniería. 3. Integración de la geofísica en la toma de decisiones efectivas. La presentación subrayó que la combinación de técnicas geofísicas con estudios geotécnicos permite una caracterización completa del terreno, mejorando la seguridad y la eficiencia en proyectos marinos y fluviales.